pero confiamos que Dios lo va a traer con bien a él y a todos los hermanos que andan con él. También agradecemos a Dios, amados hermanos, porque yo sé que no solo el hermano David, yo sé que toda la congregación estamos alegres, porque él ya tiene su familia aquí con nosotros, la gloria al Señor, y es una bendición, y sean bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor, que es su casa, es la casa de todos, ¿verdad?, gloria a Dios. No sé si quisiera saludarle, quisiera dar su nombre, o... Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Para que no se pare. No está. O ahí no pasa. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Amén. Mi nombre es Ana Eileen Martínez de Morales, soy la esposa de David, y pues no pasé a dar mi testimonio porque me sentía nerviosa, pero yo le doy la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos trajo con bien hasta este lugar. Amén. Y pues también me siento contenta porque mis hijos están conmigo. Gloria a Dios. Así que para la honra y la gloria del Señor, ese es mi testimonio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana, Dios bendiga a sus muchachos también, a sus hijos, ¿verdad? Y a esta es su casa, es la casa de Dios y es la casa de todos nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Nos alegramos de que esté con nosotros acá nuevamente y esperamos que siempre, ¿verdad? Gloria a Dios, estemos adelante siguiendo al Señor, porque tenemos, yo sé que todos estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Y todos tenemos mucho que agradecerle al Señor Jesús. Voy a pedirle en nombre del Señor Jesús que nos pongamos de pie, ¿verdad? Gloria a Dios, para recibir al hermano Israel, que es el portador de su palabra, ¿verdad? Esperamos reverencia, amados hermanos, esperamos que Dios nos va a hablar en esta tarde, y confiamos en Él, ¿verdad? Confiamos en el Señor, que Él nos va a hablar, y que Él, ¿verdad? Y que cada uno, amados hermanos, si alguno ha venido triste, se va a ir alegre. Si alguno ha venido vacío, se va a ir lleno del Espíritu Santo de Dios. Si alguno ha venido enfermo, se va a ir saludable, amados hermanos, porque Dios está en este lugar y sabemos que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Donde está Dios, no hace falta nada, gloria a Dios. Así que esperamos reverencia y el hermano Israel con nosotros. Dios les continúe. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Para mí, les digo, es un placer, es un privilegio, es, hermanos, una responsabilidad. Sí. Es una responsabilidad, hermanos, estar ante la presencia de Dios. Sí, Señor, ¿Verdad? aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres, Padre. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, gracias, hermano. Nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Les decía que es un privilegio, es una responsabilidad. Y, hermanos, hablar de la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Porque muchas veces los predicadores, hermanos, hablamos y quizás Dios no ha dicho eso y me preocupa estar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y no decir lo que la palabra dice. Y eso es bien importante para nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque somos llamados, hermanos, a predicar la palabra. Y me recuerdo cuando estaba, hermanos, en clases, en seminario, me decía el profesor, hay que tener cuidado porque un error, me dijo, engendra otro error. Y esa es mi preocupación, hermanos, traerles con la asistencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que podamos abrir la palabra y lo hagamos, hermanos, con esa devoción que tenemos. Voy a pedirles que así como están, inclinemos nuestras cabezas y elevemos una plegaria a nuestro Padre. Amén. Amante y sublime Padre Celestial, gracias te damos, Señor, cuando la parte oscura de un nuevo día ha caído a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque has cuidado de nosotros. Porque tu palabra dice que no te ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue un pedazo de pan, Señor. Gracias, Padre, porque en tu grande amor nos llamaste. Tu palabra dice que nos llamaste de las tinieblas
y nos trasladaste al reino amado de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese amor derramado en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo y por el perdón de nuestros pecados. Junto con este pueblo estamos reunidos, Señor, para decirte, Padre, que aquí estamos. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, no solo nuestro intelecto, Señor, que tu voluntad sea nuestra voluntad en nuestra vida. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, desde el más adulto, Señor, hasta el más joven. Oh Padre mío, pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Que tu Espíritu hable, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, pueda, Señor, llevarnos, Señor, en esta tarde a escudriñar tu palabra. Bendice tu pueblo que está reunido, Señor. No solo aquí, sino en cualquier lugar que te busca y te adora. Señor, hasta allá sea tu bendición y con tus hijos que no están por diferentes causas. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el Hijo de tu amor, y en el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, te adoramos. Amén. Aleluya. Tengan la bondad, hermano, que acomodarse. Voy a tratar, hermanos, de luchar contra mi impedimento. Hermanos, yo sé que Dios me va a asistir. He estado, les digo, cuando tengo un compromiso, hermanos, a veces ni duermo. He pasado, hermanos, no lo estoy diciendo para que ustedes, verdad, digan, se compadezcan, no, hermanos, sino porque hay cosas que a veces hay que decirlas, hermanos, ¿verdad? He pasado muchos días, hermanos, preocupado, porque no me gusta, hermanos, improvisar en el púlpito. Porque aquí, hermanos, se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Y venimos con ese propósito nosotros de escuchar palabra de Dios. ¿Verdad? Ese es el propósito, hermanos, de cada maestro, de cada hermanos, profesor, ¿verdad? De la Biblia que viene y se para en cualquier púlpito cristiano. Vamos a hablar, hermanos, en esta tarde, y mi hermano Luis me decía, mi hermano pastor también me decía, vamos a hablar sobre el tema es consejo, ¿verdad? Le decía al hermano Luis, yo no tengo un texto, pero he escogido uno, le digo en Hechos capítulo 20, verso 27, que Pablo, hermanos, cuando se está en Mileto, dice que manda a llamar a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, o sea, a los pastores, y les recuerda, y les dice que por 3 años, con mucha, hermanos, de noche y de día, con mucho esfuerzo y con muchas lágrimas, le dice que no había hermano, rehuido, no había rehusado, dice, anunciaros el consejo de Dios. No solo dice el consejo, sino la palabra dice aquí, todo el consejo de Dios. La Biblia, hermanos, en su totalidad, en sus 66 libros, expresa todo el consejo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Amén. Ese es el consejo de Dios en la Biblia. Pablo, hermanos, expresa a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él amaba, hermanos, con ternura. Una iglesia, hermanos, que fue fundada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero cuando lo acompañó Bernabé, según el libro de los Hechos. Y dice, hermanos, que en su segundo viaje misionero llevó a otro personaje, hermanos, y dice que pasó, hermanos, a ver cómo estaba la iglesia de Éfeso. El Espíritu Santo le decía a Pablo, hermanos, que le esperaban prisiones, que le esperaban persecuciones. Y por eso, hermanos, desde la prisión él pedía a la iglesia, hermanos, que oraran, porque la palabra de Dios dice, corriera, hermanos, con facilidad. Aquellos ancianos de Éfeso se habían reunido ante la presencia del apóstol Pablo. Y Pablo da, hermanos, un consejo. Y le dice que por 3 años, de noche y de día, no había rehusado, no había, hermanos, rehuido, daros, dice, todo el consejo de Dios. Lo había hecho con muchas lágrimas. Lo había hecho, hermanos, con mucho fervor y con mucho ahínco. Pero Pablo decía a la iglesia de Éfeso,
que después de su partida les dijo que entrarían lobos rapaces. Lobos rapaces, les digo, que no perdonarían el rebaño. Y les había dicho Pablo en ese instante: de vosotros mismos se levantarán hombres. Dice, de la misma iglesia se iban a levantar hombres, hermanos, que iban a traer discípulos tras él. El tema que quiero, hermanos, expresarles en esta tarde, hermanos, es protegiendo el Evangelio. Bendito Dios. Oiga, protegiendo el Evangelio. Gloria. Desde el primer siglo, hermanos, cuando las epístolas se escribieron, encontramos a Pablo, hermanos, defendiendo el Evangelio. Hermanos, Pablo tuvo que confrontar a los judaizantes en Galacia. Había fundado aquellas iglesias de Iconio, de Derbe, de Listra y de Antioquía, lo que se llamaba la Galacia, que era una provincia romana. Pablo había fundado aquellas iglesias y da este consejo, hermanos. Y sí tuvo que confrontar, hermanos, dice, a los judaizantes. Los judaizantes, hermanos, eran personas, hermanos, que habían abrazado el cristianismo. Pero decían que la salvación no era solo por fe ni por gracia, sino que había que añadirle algo. Y esa era, hermanos, la circuncisión. Porque así como Abraham fue circuncidado, dice, en el pacto abrahámico, decían que los cristianos tenían que ser circuncidados para entrar en la comunidad de fe de la nueva iglesia que se estaba formando. No solo obligaban, hermanos, a circuncidar, sino decían que era necesario guardar toda la ley de Moisés. Esto, hermanos, traía un peligro profundo para la naciente iglesia cristiana. Pablo tuvo que confrontar a los judaizantes, porque ellos expresaban, hermanos, que no bastaba la fe y la gracia, sino, hermanos, que la salvación se obtenía por medio de las obras humanas, por medio de las obras de la ley, por medio de los 613 preceptos que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había dado a la nación de Israel. También ellos decían que la santificación, hermanos, se lograba por medio de las obras. Por medio de las obras dice que el cristiano se iba santificando. Era necesario, hermanos, que se levantara Pablo, hermanos, a defender el Evangelio. Y les digo que desde el primer siglo la historia nos dice que siempre han habido hombres que han defendido el Evangelio. La Biblia habla, hermanos, de Ireneo. No sé si ustedes han leído un poco la historia de la iglesia, aquellos que son estudiantes en los institutos bíblicos. Habla de Ireneo, habla de Papías, habla de Atanasio, que, hermanos, que en el siglo III confrontó la herejía de los arrianos. Los arrianos decían y negaban la deidad de Cristo. No solo negaban la deidad de Cristo, hermanos, sino que atacaron, hermanos, la Trinidad, hermanos, la doctrina de la Trinidad. Y esto era un ataque frontal contra la iglesia. Había que defender, hermanos, el Evangelio. Usted y yo ahora en este tiempo también, hermanos, estamos en esta misma situación. ¿Cuántos se han levantado, hermanos? ¿Cuántos de la misma iglesia se han levantado llevando discípulos y enseñando, hermanos, herejías? Gloria a Dios. Agustín, hermanos, de Hipona tuvo que confrontar en el siglo IV, hermanos, a un personaje, hermanos, era un monje británico, Pelagio. Pelagio enseñaba, hermanos, que Adán, hermanos, que Adán solamente le afectó la caída, que la raza humana no fue afectada, que nosotros, hermanos, no nacemos con pecado. Agustín de Hipona lo tuvo que confrontar en el siglo IV, hermanos. Gloria a Dios. Y así conforme el tiempo fue pasando, hermanos, encontramos allá en el año 1540, cuando Juan Hus y Martín Lutero confrontaron, hermanos, el evangelio putrefacto de la Iglesia Católica Romana, que enseñaba que la salvación era por las obras. Cuando Martín Lutero clava 95 tesis, hermanos, en los cuales estaba en desacuerdo con el Evangelio de Roma.
Gloria a Dios. Se los clava en la catedral de Wittenberg, hermanos, y eso, hermanos, trajo una confrontación. No solo fue, hermanos, Martín Lutero, sino, hermanos, en esos mismos años, por el año 1600, se levanta también Juan Calvino, hermanos, en contra de la putrefacción del evangelio de la iglesia de Roma. Aleluya. Y la batalla no ha cesado. Sí, amén. Ustedes son testigos ahora, hermanos, que está sucediendo lo mismo. Amén. El evangelio está siendo atacado. La pureza y la exclusividad del evangelio está siendo atacado, hermanos, por la misma iglesia de Roma, por la teología liberal. Hermanos, que la teología liberal dice que no todo lo que está en la Biblia es inspirado, sino que algunos son pensamientos de los apóstoles. Y yo les digo que si nosotros le quitamos tan solo una coma a la palabra de la Biblia, pierde su sentido. Jesucristo fue claro cuando dijo allá a sus contemporáneos, ni una jota, ni una tilde de la ley perecerá hasta que estas cosas, digo, ¿qué dijo, hermanos? Se cumplan. Bendito Dios. Oiga bien, esa es la Biblia. Vivimos tiempos, hermanos, difíciles. Sí, amén. Tiempos difíciles. Pablo escribe, hermanos, a la iglesia en Galacia. Ya dijimos que Galacia comprendía, hermanos, las iglesias de Galacia, hermanos, implicaba a 4 iglesias, que eran Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Estas iglesias dijimos que habían sido fundadas en el primer siglo por el apóstol Pablo, cuando lo acompañó Bernabé. Pero tras Pablo iban los judaizantes, hermanos, enseñando, hermanos, y contradiciendo lo que Pablo decía. Habían puesto, hermanos, en entredicho el apostolado de Pablo. Y decían, hermanos, que Pablo no era un apóstol, porque Pablo, dice, no era del colegio apostólico de los 12. Pero Pablo, hermanos, defiende su ministerio. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos que en una ocasión, cuando se llamaba Saulo, iba camino a Damasco. Y dice la palabra inspirada que iba respirando amenazas contra la iglesia. Y de repente dice que iba en su cabalgadura. No sabemos si era un caballo o un camello, no lo sabemos. Pero la Biblia dice que cayó al suelo cuando vio un resplandor tan grande, hermanos, que yo creo que era el Shekinah, la gloria de Jesucristo. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga la expresión de aquella voz. Porque quien persigue a los cristianos, persigue a Jesucristo. Porque Cristo ya estaba en los cielos. Ya había resucitado, había ascendido, estaba a la diestra del Padre, pero aquella voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Dice que aquel hombre le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién dice? Tú persigues. Aleluya. Y es llevado ciego, hermanos. Y dice que lo llevaron de la mano, hermanos, y estuvo sin comer, dice el mismo. Y relata, hermanos, que por un periodo, hermanos, de casi 3 años, hermanos, estuvo en las regiones de Arabia. Y el Cristo resucitado, nos dice en Gálatas, hermanos, le reveló toda la plenitud del Evangelio. Por eso Pablo podía decir, el Evangelio que yo predico no lo recibí por hombre alguno, sino que fue una revelación directa de Jesucristo. Y esa es la autoridad de un apóstol. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Hoy al presente oímos que hay muchos apóstoles, pero yo les digo abiertamente, no son apóstoles, no llenan, hermanos, el contexto de la palabra de Dios. Porque para ser un apóstol, dice el libro de los Hechos, hermanos, que tenían que haber andado en el ministerio con Jesús. Habían tenido que haber sido llamados personalmente por Jesús. Habían tener que haber participado con Él. Habían tener que haber visto al Cristo resucitado. Y Pablo llenaba todos esos aspectos. La iglesia de Galacia estaba en un peligro. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice Pablo a los Gálatas: me maravillo, me asombro, estoy estupefacto, estoy asustado, estoy anonadado, estoy
Dice otra versión de la Biblia, estoy aterrorizado, dice Pablo, que tan pronto os hayas alejado, dice, de aquel que os llamó. Cuando Pablo habla a la iglesia de Galacia, usa un término, hermanos, que en el texto griego alejado quiere decir que estaban desertando. Era un término militar. Aquellos gálatas que habían recibido el evangelio estaban desertando. Estaban desertando y alejándose del evangelio. Quien se aleja del evangelio se aleja de Dios. Y eso trae consecuencias funestas para cualquier persona en el pasado y en el presente. Pablo está asustado. Pablo está asombrado. Había trabajado, hermanos, con aquella iglesia. Y ellos comenzaban a desertar. Ellos comenzaban, hermanos, a irse, hermanos. En el capítulo 1, verso 6, hermano, dice Pablo, dice, estoy asombrado. ¿No creen ustedes, hermanos, que eso nos sucede en la actualidad a nosotros? Cuando en la iglesia estamos acá reunidos y de repente nos dimos cuenta que el hermano o la hermana fulana o como se llama, ¿qué pasó con la hermana? Se fue a los testigos de Jehová. Se fue a los mormones. Me preocupa porque a veces digo, no estamos haciendo bien el trabajo. No estamos, hermanos, educando a la iglesia. Necesitamos hablar con la autoridad de la palabra. Si alguien se va, hermano, ya conociendo el evangelio, se va a su propio riesgo. Estoy asustado, decía Pablo. Estoy asombrado. Estoy, hermanos, horrorizado, decía, que tan pronto, la palabra tan pronto es un verbo en término medio. Lo que quiere decir que mientras Pablo estaba redactando aquella carta, los gálatas muchos estaban, hermanos, yendo. Muchos estaban yendo tras los maestros judaizantes. Pablo, hermanos, estaba preocupado por aquella iglesia. Y dice en los versos siguientes, hermanos, si un ángel predica un evangelio diferente, dice, sea, dijo, anatema. La palabra anatema quiere decir, hermanos, maldición. Quiere decir maldito por Dios. Quiere decir destinado a la destrucción, según el libro de Josué, capítulo 6, verso 17. Para ilustrarlo, cuando Israel venía en el desierto y estaba por entrar a la tierra prometida, dice que Dios lo llevó por la mano de Josué y le dijo, mira, vas a tomar Jericó, vas a tomar la ciudad de Jai. Te mando, le dijo, que no toques nada de eso porque eso es el anatema. O sea, destinado a la destrucción. Pero entre hermanos dice que ellos, hubo un personaje que se llamaba, dice, Acán. Este dice, hermanos, que vio un manto babilónico. Lo agarró, hermanos, sabiendo lo que Josué, lo que Dios había dicho a través de Josué, que no tuviera nada que ver con el anatema. Lo agarró, dice, lo escondió, hermanos, en su tienda. Y los siguientes días dice que Dios lo envía a Josué con 2,000 y 3,000 hombres a asaltar la ciudad de Jai. Dice que cuando confrontan a aquellos personajes de Jai, aquel pueblo de Jai, dice que aquellos soldados israelitas, hermanos, son derrotados, son avergonzados. Y nos dice que Josué, hermanos, el día siguiente pasó, hermanos, postrado en tierra, hermanos, y se tiraba ceniza, porque es una expresión de duelo que los hebreos hacían, hermanos. Y se vistió de saco de silicio y decía al Señor, ¿qué, Señor, por qué nos has abandonado, oh Jehová? Y dice que Dios le dice, mira, le dice, yo sé por qué razón ustedes corrieron. Porque hay anatema en el pueblo. Porque alguien agarró, le dijo un manto babilónico y lo escondió. Y dice, hermanos, que buscaron, hermanos, y hallaron a Acán. Y la palabra de Dios dice que todos lo sacaron. Y dice que lo sacaron, hermanos, afuera y lo apedrearon a él y a su familia.
Muchas veces hablamos, hermanos, y no está mal. Hablamos que Dios es amor, es cierto. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Dios, hermanos, es fuego consumidor. Pablo, cuando expresa en el libro de Romanos, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. No solo se ha revelado el Evangelio, sino se está revelando la ira de Dios, porque los hombres detienen con injusticia, dice, la verdad. Ese es los tiempos que usted y yo vivimos. No es hora, hermanos, de pasar con las manos cruzadas. Es hora, hermanos, de alimentarse con la palabra de Dios. Hay muchos medios alrededor, hermanos, que nos están, hermanos, trastornando nuestra mente. Yo lo puedo decir abiertamente, hermanos, como ese canal enlace, hermanos, le está trastornando las mentes a algunos. Eso lo digo abiertamente, es anatema. Porque lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que cualquiera que se constituye en enemigo del mundo, se constituye, dice, en amigo del mundo, hermano, se constituye en enemigo, dice, de Dios. Pablo tenía que confrontar a aquellos personajes. Y los confrontó. Gálatas capítulo 1, verso 6 nos viene dando, hermano, todos los pasos que Pablo tuvo que hacer. Uno, tuvo que defender su apostolado. Dos, tuvo que defender el Evangelio. Tuvo, hermanos, que ponerse, hermanos, como un soldado, hermanos, para contrarrestar, hermanos, la creciente herejía que estaba creciendo. Hace años atrás, no se recuerdan que nosotros cantábamos y decíamos, hermanos, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano. ¿Y qué decíamos? En estos tiempos, ¿podemos decir eso, hermano? No. Tiene que tener cuidado, hermano. Usted tiene que tener cuidado donde va y qué es lo que oye. Yo siempre que visito una iglesia y tengo intenciones, hermanos, de visitarles, les pregunto, me acerco al pastor y le digo, ¿cuál es su credo? Yo no tengo vergüenza, hermano. ¿Cuál es su credo? ¿Saben que la palabra credo es qué cree usted? Si me dice, bueno, yo no creo en Jesucristo, yo creo que Jesucristo fue un ángel, bueno, le digo, adiós, hasta luego. La Biblia nos aconseja, la palabra nos aconseja que ni le digamos bienvenido a alguien que trae un evangelio diferente. ¿Se ha fijado que en el transcurso del tiempo, hermanos, de la vida que estamos acá, hermanos, hay muchas personas que vienen de dos en dos, le tocan a la puerta y lo primero que le presentan es una revista? Y usted dice, lo voy a convencer. Pero si usted no está preparado, usted sale convencido. Yo le aconsejo, no lo deje entrar. No lo deje entrar. La iglesia de Jesucristo debe cuidar, hermanos, lo que Dios le ha dado. Nosotros somos salvos, hermanos, por fe, por gracia, no por obras. La palabra de Dios dice, hermanos, Pablo, cuando escribió a los Gálatas, decía, hermanos, que la fe es el elemento esencial en la vida cristiana. Pablo habla de aquel personaje que se llamaba Abraham en el tiempo antiguo. ¿Recuerdan que habló de Abraham? Y muchos hemos dicho que Abraham es el padre de ¿qué, hermanos? De la fe. Y Pablo dijo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, dice, y conforme a la promesa, dice, los herederos. Pablo enfoca y dice, Abraham tiene de qué gloriarse. Pero ¿con quiénes? Para con los hombres. Porque Abraham recibió un llamamiento. Y en su soberanía Dios eligió a Abraham. Pero pudo haber elegido a otros, hermanos, porque había otras personas quizás mejores que Abraham o peores que Abraham. Es Dios el de la soberanía que elige a Abraham y lo llama. Aunque no se le predicó el Evangelio, pero la palabra de Dios dice que Abraham creyó. Y eso le fue contado, dice, por justicia.
Oiga, qué importante es eso. Gloria a Dios. Qué importante es eso. Aquellos judaizantes, hermanos, estaban atacando a la iglesia. La estaban diezmando. Era necesario que Pablo, hermanos, los confrontara. Porque, hermanos, estaba en peligro la iglesia. Estaba en peligro porque los gálatas estaban desertando. Estaban abandonando su puesto. Estaban abandonando el evangelio de la fe y de la gracia y se estaban yendo tras las obras. Llega en una ocasión que Pablo, indignado, les dice a aquellos que se circuncidan, ojalá se cortasen, les dice. Yo no sé si ustedes entienden el término de lo que Pablo está diciendo ahí. Lo que quiere decir, ojalá que aquellos que se están volviendo, hermanos, y circuncidados, ojalá se cortasen su miembro viril. Eso es lo que quiere decir, hermanos, en la palabra de Dios. Pablo estaba indignado. Cuando escribe la carta a los Gálatas, hermanos, se han fijado que no comienza con saludos. Hermanos, cuando Pablo escribe a los Gálatas, hermanos, aun cuando escribió a los Corintios, que los Corintios tenían muchos problemas, porque algunos vivían con la mujer de su padre, otros estaban borrachos cuando se tomaban la cena, otros hermanos estaban adorando ídolos, comiendo comida sacrificada a los ídolos, pero Pablo dice a las iglesias de Dios que están en Corinto, los saluda, pero cuando llega, hermanos, y escribe a la iglesia de Galacia, hermanos, Pablo no saluda. Pablo está airado. Pablo está enojado, es un enojo santo, es la única carta que Pablo escribe de su puño y su letra. Las otras cartas, hermanos, Pablo tenía un amanuense, o sea, un secretario, hermanos, que Pablo hablaba y el secretario, el amanuense, le copiaba, hermanos, lo que él dictaba. En esta ocasión, Pablo, hermanos, está escribiendo directamente de puño y letra. Por eso cuando escribe a los Gálatas les dice, mirad, dice, con qué grandes letras os escribo. Y nosotros a veces hemos llegado a una interpretación, hermanos, que no sé de dónde la hemos sacado la iglesia, decimos, no es que Pablo padecía de los ojos, pero la Biblia no dice eso. No lo sabemos. Gloria a Dios. No lo sabemos. Pero si alguien lo cree, pues no nos molesta, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a pelear por eso? Muchas veces, hermanos, a veces nos peleamos, ¿verdad? Porque no, es que padecía de los ojos. No, dice el otro, que padecía otra cosa. Y entramos en discusiones. Esos son puntos no esenciales, hermanos. Pablo, hermanos, escribió de puño y letra aquella carta. Eran tan grandes las letras que cualquiera, dice, las podía leer. Pablo está indignado. Pablo está molesto. Ustedes como predicadores, quiero decirles la pregunta a los predicadores, ¿no estarían molestos, hermanos, que predican? De repente, hermanos, dentro de nosotros se levanta alguien o viene alguien de afuera, hermanos, y trae un evangelio diferente. Por eso que tenemos que tener cuidado. No cualquiera puede subir al púlpito, hermanos. Amén. No cualquiera, hermanos, porque no sabemos. Recuerden lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, de vosotros mismos se levantarán, dice, hombres falsos, maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que llevarán rebaño, dice, tras sí. Y eso, hermanos, se ha visto a nivel de la iglesia en cualquier denominación. Yo he sido testigo de iglesias, hermanos, que han sido divididas. Muchas veces han sido divididas por personalidades humanas. Como aquella iglesia de Corinto que decía, hermanos. Oían hablar a Pablo, decían uno, yo soy de Pablo. Oían hablar a Apolo, que era, dice la Biblia, que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Unos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, hermanos, no se querían quedar atrás, nosotros somos de Cefas, somos del apóstol Pedro. Pero había otro partido, hermanos, que se creía más inteligente y decía, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo, nosotros somos de Cristo. Oigan bien, aquella iglesia estaba en problemada, hermanos. Y Pablo dice, no es así. Apolos, yo, Pedro, sembramos, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién es? Aleluya. Cuando pasa esto, hermanos, la iglesia, hermanos, entra en problemas.
Yo creo, hermanos, que tenemos una responsabilidad grande, hermanos, para con la iglesia. Les explicaba al principio que durante los siglos estos personajes han luchado por la pureza del Evangelio. Aleluya. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer como aquellos cristianos, dice la Biblia, de la ciudad de Berea. ¿Qué es lo que hacían, hermanos? Cada día, dice que hacían, escudriñaban las Escrituras para saber si lo que Pedro o Pablo les hablaban estaba de acuerdo a la palabra. Ustedes no van a venir acá, hermano, solo porque el hermano Israel les está diciendo, ustedes le van a creer a él. No, tiene que creer a lo que dice la palabra. ¿Verdad? Porque la Biblia dice, sea Dios veraz, dice, todo hombre mentiroso. Tenemos que creer a la palabra. Les decía la vez pasada que nuestra autoridad depende, hermano, de la Biblia. Es la que nos da la autoridad a nosotros. Quiero, hermanos, que abran su Biblia. En el libro, hermanos, que estamos hablando, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, hermanos, en su capítulo 1. Comenzando en el verso 6, para que podamos ver lo que estamos hablando. Decía yo en esta tarde, hermano, me voy a acompañar con mis hermanos, porque sé que ustedes la mayoría tienen la Reina Valera 60, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Casi es, hermano, fíjense que a veces nosotros decimos los evangélicos que no tenemos tradiciones, pero sí tenemos tradiciones, ¿verdad? Nos gusta la Reina Valera. Es una tradición, ¿no? Y no está mal, está bien, hermanos. Pero podemos consultar otras versiones. Cuando usted estudie, puede consultar otras versiones que le van a ayudar a un mejor entendimiento de la palabra, hermano. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice acá: estoy, dice Pablo, maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia, dice, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Oiga lo que Pablo está implicando a la iglesia de Galacia. Estoy asustado. Es como que el hermano pastor acá se parara, el hermano Santiago, y le dijera: estoy asustado que todos ustedes se me están yendo. ¿Para dónde, hermano? Se me están volviendo católicos carismáticos. ¿No creen que esto, hermano, puede pasar cuando alguien no está preparado? Estoy maravillado, dice Pablo, estoy asustado de que se están moviendo, se están alejando, dice, para seguir un evangelio diferente. Y oiga lo que dice el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, hermanos, esa es la buena noticia. No hay otro evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Oiga lo que dice Pablo, Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, dice, y también al gentil o al griego. Y siempre nos preguntamos por qué al judío, porque la palabra de Dios dice, hermanos, cuando Cristo anduvo en su ministerio, ir antes, le dijo a los discípulos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en casa de samaritanos, no entréis. Pero cuando Cristo, hermano, resucita, dice a los discípulos, toda potestad me daba en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, dice, ¿a dónde, hermano? A todas las naciones. Estoy, dice Pablo, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. Así que ustedes han oído el evangelio de la prosperidad, ¿qué les parece? Yo le llamo el evangelio de la codicia, ¿verdad? Porque nos enseña a ser, ¿cómo, hermano? Codiciosos. Siembre $500, haga un voto y usted a cambio va a tener otro grito.
Y muchos lo creen, hermanos. El Señor Jesús dijo que por avaricia harían mercadería de vosotros. Más claro no nos puede hablar la palabra. Bendito Dios. Oiga lo que dice Pablo acá, hermanos, en esto que está hablando. Le está diciendo acá a los Gálatas, hermanos, y quería leerlo para que ustedes vean que estamos hablando con propiedad de la palabra. Dice, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, hipotéticamente Pablo dice, si aún nosotros los discípulos, los apóstoles, o un ángel, oiga, llega, hermano, a la oportunidad, dice que puede venir un ángel. ¿Qué les parecería a ustedes si de repente estamos acá predicando y de repente viene un temblor, un terremoto, una gloria y aparece un ángel y nos predica otro evangelio? ¿Ustedes lo creen? No, porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios terminó su revelación. Apocalipsis es el último libro, hermanos, que se escribe y ahí se encuentra plasmada la revelación final de Dios. Sí, amén. Bendito Dios. Si viniera el Papa, nunca nos va a visitar, pero hipotéticamente, ¿verdad? Perdón. Acá en este lugar. Y dijeran, miren, Iglesia de Dios de Rockville, he aterrizado ahí en el Reagan National, ¿verdad? Ahí tengo mi avión papal y especialmente he venido a visitarlos a ustedes. Quiero invitarlos a que se unan a nosotros. Quiero invitarlos a que abandonen lo que ustedes creen. Ya no les vamos a llamar los hermanos separados, sino que los vamos a unir juntos. ¿Qué diría la Iglesia de Dios de Rockville? No, ¿verdad? Ni que parezca en el avión papal o en el Papa Móvil por ahí. Okay. Gloria a Dios. Un ángel, hipotéticamente Pablo habla, puede aparecer un ángel. Puede venir un pastor de nuestra misma denominación. Posiblemente, ¿no? Se puede dar, hipotéticamente. Y les diga, tengo la última revelación que Dios me ha dado. ¿Verdad? ¿Y usted? Porque a nosotros nos gustan las cosas nuevas. ¿Sí o no? Todos queremos nuevos, hermanos. ¿Verdad? Tengo la última revelación, le dice este apóstol, este pastor, y que vamos a cambiar, le dijo, la doctrina. No, dice Pablo, no. Gloria a Dios. Pablo dice, no, hermanos. Está hablando acá a la iglesia de Galacia y nos habla a nosotros. Y nos dice acá, hermanos, si un ángel anunciare otro evangelio, dice, diferente. Dice acá que sea anatema. Y les explicaba que la palabra anatema es destinado a la destrucción. Y lo ilustrábamos con Josué. Capítulo 6, verso 17, lo puede leer en su Biblia, en su casa, ¿verdad? Sea anatema. Sigue el verso 9 acá. Como antes hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito. Oiga, Pablo está, hermanos, enfatizando. Como antes lo hemos dicho, ahora también lo repito. Si alguno os anunciare, si alguno dice os anunciare, os predicare un evangelio diferente del que ya habéis recibido, sea, dice, anatema. Sea anatema. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál sería, hermano, la actitud de nosotros? ¿Qué buscamos cuando venimos aquí cada tarde o cada culto? ¿Qué buscamos aquí? ¿Porque usted busca el favor de Dios? Yo no busco el favor acá, hermanos, personal de alguien, ¿verdad? No venimos con intereses personales. Buscamos el favor de Dios. Buscamos ser alimentados con la palabra. Buscamos que cada siervo que se para aquí, hermanos,
está predicando la palabra para el consejo. Como Pablo le dijo a la iglesia y a los ancianos de Éfeso: no he rehusado, no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Nosotros, no, como predicadores, por los maestros, no deben de rehusar de dar el consejo de Dios. Amén. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo antiguo vamos a hacer una ilustración. En el pueblo de Israel habían atalayas. Los atalayas eran personas que estaban encima, hermanos, en unas torres. Y cuando venían venir al enemigo, dice que con las trompetas anunciaban. Y el pueblo se preparaba. En el campo espiritual, los predicadores son como atalayas. Tenemos que ver cuando el enemigo viene y anunciarle al pueblo. Pero si no hacemos ese trabajo, la sangre de nuestros hermanos va a caer sobre nosotros. Amén. Aleluya. Oiga bien, la sangre, hermano, va a caer sobre nosotros. Por eso la palabra dice que amemos a nuestros pastores y nos sujetemos, dice, a ellos. Amén. Porque ellos que hacen, velan por nuestras almas. Porque ellos, Dios también les va a demandar, hermano. Sí, amén. Es bonito ser pastor, ¿verdad? Con su traje, con su carro. Ya cuando está la iglesia formada, ¿verdad? Ahí está el parqueo, ¿verdad? Privado. Solo para el pastor. Muchos pastores, hermanos, se pavonean, ¿no es cierto? Pero miren la responsabilidad que trae la palabra de Dios. Pablo está hablando y está molesto. Yo no sé si usted alguna vez había oído que Pablo está airado, está molesto. Está escribiendo con intensidad a la iglesia de Galacia. Está molesto con la actitud de los Gálatas. Les había enseñado el Evangelio y ellos estaban desertando. Como padre, ¿no le ha pasado eso a usted con sus hijos? Cuando le da el consejo, tanto que aconsejó y de repente los muchachos hicieron lo que quisieron. Así está Pablo, es un padre espiritual. Pablo está molesto. Aleluya. Pablo está increpando. Gloria a Dios. Pablo está diciendo acá en este verso 10, hermanos, que estamos leyendo. Pablo, hermanos, está molesto. Pablo está diciendo en el verso 10, hermanos, lo que acabamos de leer, está molesto por la actitud de los Gálatas. Dice, no busco el favor de los hombres, porque si yo buscara, dice, el favor de los hombres, Pablo dice, yo no sería siervo de quién? De Cristo. Y nosotros venimos acá porque queremos ser siervos de Cristo. Sí, amén. A veces no hemos entendido esa palabra, siervo. Saben que la palabra siervo, hermano, significa esclavo. Nadie quiere ser esclavo, ¿verdad que no? Cuando la ama de casa, el esposo le exige algo, dice, yo no soy tu esclava, le dice. O el esposo también dice, yo no soy tu esclavo, le dicen, ¿no? O los hijos. Pero la palabra de Dios nos habla que nosotros somos siervos. Somos esclavos. Y sabe que se toma de una palabra, hermanos, esa palabra esclavo se toma de una palabra, hermanos, en el tiempo de Roma, cuando Pablo está ilustrando. Los esclavos a que Pablo se está refiriendo eran, hermanos, los esclavos que estaban en las galeras romanas. Las galeras romanas eran aquellos barcos de madera, hermanos, los que le llamaban los tres remes, o tres remos. En la primera línea iban soldados, hermanos, pagados, y nadaban al aire libre y respiraban el aire y la brisa del mar, y aquellos soldados, hermanos, musculosos, hermanos, remaban y remaban, contentos, y se tiraban chistes. En la otra línea, hermanos, la más abajo, iban aquellos soldados que estaban pagando una penalidad. Eran aquellos presos que habían sido condenados, o ciudadanos romanos que habían sido condenados, pero tenían la esperanza, hermanos, de que en cualquier momento, al cumplir su condena, iban a ser liberados. En la última línea, en el fondo del barco, hermanos, iban encadenados, engrillados, hermanos, los esclavos, los que no tenían esperanza, los que cuando el barco se hundía, ellos se hundían con el barco. A eso se está refiriendo Pablo.
nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Amén. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros estamos aquí, hermanos, de paso. Sí, amén. Estamos aquí, hermanos, en este mundo. Y este no es nuestro hogar, hermano. Pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? A mí se me olvida. Y pienso, hermanos, que todo Maryland me pertenece. Muchos de nosotros, hermanos, cuando somos ciudadanos americanos, hermanos, ¿verdad? Nos sentimos, hermanos, que hemos alcanzado lo máximo. Pero óigame, antes de ser ciudadanos americanos, somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Y Dios nos tiene ahí. Sí, amén. Estamos de paso. Estamos preparándonos. Jesucristo dijo a la iglesia, a los discípulos, voy pues a preparar lugar, dijo, para vosotros. Dice usted, pero que le está tomando 2000 años de preparar un lugar. Yo he oído muchos que dicen, Jesucristo dijo eso hace 2000 años, y 2000 años ya pasaron y todavía será tanto que está preparando el lugar. Porque la Biblia dice que 1000 años, ¿qué dice? Es como un día. ¿Sabe por qué usted y yo sentimos eso tan largo? Porque usted y yo somos seres temporales, que estamos sujetos al tiempo y al espacio. Pero Dios es atemporal. Dios no existe en el tiempo. Dios está fuera del frame o del marco del tiempo. Por eso Dios, hermanos, vive en un continuo presente. Nosotros sí, hermanos, vivimos en el tiempo. Por eso, hermanos, que debemos de darle gracias a Dios, porque Él nos puso eternidad, dice el libro de Job. Y eso, hermanos, no debe avergonzarnos. Tenemos que proclamar el Evangelio. Amén. Tenemos que defender el Evangelio. Amén. Bendito Dios. ¿Pero qué es el Evangelio? Bueno, buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de quién, hermanos? Salvación. Salvación. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Pablo decía a los corintios, pero primeramente quiero enseñaros lo que primeramente recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a qué, hermanos, a las Escrituras. Oiga bien, ese es el Evangelio. Gloria a Dios. Muchas veces nos predican un Evangelio, hermanos, muy diferente. Cuando usted llega a la iglesia, usted llega al Evangelio, le dicen, todos los problemas se le van a terminar. ¿Será cierto, hermano? No. ¿Verdad que no? No, no es así. Usted nunca se va a enfermar. Usted va a parecer biónico, nunca se va a enfermar. Y nos enfermamos, ¿sí o no, hermano? Amén. Muchas veces no vivimos la realidad, hermano. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién nos escandaliza y yo no me escandalizo? ¿Pablo se enfermaba, hermano? ¿Se enfermó Timoteo? ¿Qué le dijo a Timoteo? Toma un poco de vino, ¿verdad? Pero no se vayan al extremo, hermano. Porque algunos hermanos se van al extremo. Toma un poco de vino, dice, por tus continuas enfermedades. Hoy les podría decir Pablo, si estuviera, vayan donde el hermano Pedro, que es el doctor, ¿verdad? Que les dé una receta. ¿Verdad? No con esto quiere decir que Dios no hace sanidades. Dios hace sanidades, hermano. Dios hace milagros. En su soberanía Dios sana, hermanos. Y hace milagros. Pero es cuando Él quiere. No es cuando yo quiero. Ese es el Evangelio, hermanos, que predicamos. Aleluya. Los Gálatas estaban desertando y Pablo tuvo que escribir esta carta. Esta carta se conoce como la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Gálatas y Romanos, hermanos,
le voy a decir abiertamente, tienen casi el 99.9 del contenido de todo el Evangelio. Nos hablan de la justificación por la fe. Nos dan, hermanos, la señal de nosotros para creer en el Evangelio verdadero. Usted y yo hemos creído en el Evangelio verdadero. Hemos creído en ese Cristo. Sí, amén. Y yo les insto en esta noche que no desistamos. Amén. Que sigamos adelante. Bendito Dios. La vida tendrá, hermanos, problemas, pero nuestra vida no está acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pablo dice que si en esta vida esperamos en Cristo, ¿cómo dice algunos hermanos que leen la palabra? Somos los más dignos de lástima. Porque estamos centrados en esta vida. No hay otra vida más allá, hermanos. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y Pablo dice, hermanos, que nos sentó en lugares, dice que celestiales. Y por gracia somos salvos. Que nos escogió en el amado, en Cristo. Nos predestinó. Gloria a Dios. Oiga bien, a veces nos asusta esa palabra predestinar. Pero usted, predestinar quiere decir ordenar con anterioridad su destino. Cuando usted sale de su casa y va a la iglesia, no está predestinando temporalmente a dónde va. Amén. No, usted sale y los pies lo llevan donde quieran los pies, ¿verdad que no? No, usted puso y piensa, como dice el hermano, mentalmente, y puso su destino. Voy para la iglesia en Roque. Dios hace lo mismo. Dios, que es perfecto, nos ha predestinado en Cristo. Oiga, para que usted y yo, hermanos, seamos salvos. Aleluya. Y somos salvos. Gloria a Dios. Y lo sentimos. Queremos muchas veces que Dios nos hable. Y Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. ¿No es cierto? Sí, amén. Quiere que Dios le hable fuerte. Lea la Biblia a voz alta y Dios le está hablando fuerte. Dios nos habla en la palabra. Dios nos habla, Dios el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿No lo ha sentido? Dios el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y traslada al idioma, al pensamiento, al lenguaje de Dios nuestras oraciones imperfectas, y las presenta al Padre. Porque nosotros no sabemos pedir, dice el apóstol, como debemos de pedir. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Oiga, qué maravilla de comunicación tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. No necesita usted un celular, hermano. Queremos que Dios nos hable, leamos, queremos que Dios hable en nuestro espíritu, vengamos de rodillas, busquemos de Dios y Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar. Así que mi consejo final, hermanos, es defendamos, hermanos, el Evangelio. Amén. Aleluya. No seamos presa fácil, hermano, de cualquier persona que viene, hermano, y se para acá o en cualquier lugar, ¿verdad? La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, señores, pero señores, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos caer fuego del cielo. Mira, Señor, cuando yo predicaba todos se convertían. Mira, Señor, yo andaba por todo el mundo levantando campañas. Dice que tenemos que tener ese cuidado. La palabra de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces ese es mi consejo, hermanos, para esta noche. No mío, sino de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Que este consejo sea primeramente para mí y después para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Por el que vence. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Bendito sea el Señor. Una palabra muy preciosa, un consejo muy bueno para nuestra vida.